Bienvenidos a Panorama Bíblico 59, la carta a los Colosenses. Comencemos. Colosas estaba situada en el valle Licos, a 18 kilómetros del este de la Odisea, sobre el río Licos en Frigia, en Asia Menor. Por estar ubicada en una ruta comercial, fue una ciudad próspera en tiempos del Nuevo Testamento, aunque no tan próspera como Éfeso. Pablo no fundó la iglesia de Colosas. Probablemente haya sido fundada por un discípulo suyo convertido en Éfeso. Sabemos que su contacto con la iglesia de Colosas fue por Epafras. Esta es otra de las cartas escritas por Pablo en prisión. En Colosenses, Pablo menciona sus padecimientos por la iglesia y les pide que se acuerden de sus prisiones. Por el camino comercial de Colosas viajaban numerosas personas y muchos llegaban con falsas enseñanzas. Pablo escribió para corregir estos errores y para instruir a los colosenses sobre el vivir en santidad. Las falsas enseñanzas en Colosas fueron una mezcla de ideas judías y gnósticas. Los maestros gnósticos afirmaban que ellos tenían el conocimiento secreto que se necesitaba para la salvación. Algunas de las enseñanzas gnósticas estaban presentes en Colosas durante el primer siglo y se desarrollaron mucho más durante el segundo siglo. Los falsos maestros le restaban importancia a Jesucristo. En contraste, Pablo escribió que Jesús es supremo y suficiente. Él es la cabeza sobre todo poder y potestad y somos completos en Él. El versículo principal en Colosenses es Colosenses 1:18, para que en todo Jesús tenga la preeminencia. Colosenses es un ejemplo de cómo Pablo habló sobre la teología primero y luego la aplicó. Pablo comienza haciéndole saber a la iglesia que está orando por ellos, pidiendo que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, porque esto les hará llevar buen fruto y andar de forma agradable a Dios. Pero inmediatamente comienza a enseñar sobre la supremacía de Cristo. Cristo es supremo, es decir, que está sobre toda persona y sobre toda cosa creada. Él es igual con el Padre. Algunas enseñanzas que Pablo nos da sobre Cristo son que Él es la imagen física visible del Dios invisible, que es el primogénito de toda creación. En el contexto bíblico, el primogénito tenía privilegios y derechos especiales. No se refiere a ser el primer ser creado, el primer hijo creado. Jesús nunca fue creado, más bien Él creó todo. Entonces es primero en rango. Pablo lo describe como el primogénito para mostrar que Él es sobre todo lo creado. Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el comienzo y el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Es quien nos cambió de ser enemigos de Dios a ser hijos de Dios. Con esto Pablo nos dice que Jesucristo está por sobre todo y sobre todos, porque simplemente es Dios. Entonces les advierte sobre los falsos maestros. Las enseñanzas falsas en la iglesia de Colosas abarcaban 5 temas. Primero, sobre las reglas. Estas reglas estrictas fueron sobre las comidas, las fiestas religiosas y la circuncisión. Se relacionaban muy de cerca con las tradiciones judías, pero no con Jesucristo. Luego, sobre la abnegación. No manejes, ni gustes, ni aun toques. Cosas que tienen reputación de buenas, pero no pueden vencer al pecado. En tercer lugar, sobre la adoración a los ángeles. Algunos enseñaban que debemos acercarnos a Dios por medio de los ángeles en vez de Jesucristo. Estos enseñaban que Dios es demasiado alto o demasiado severo para acercarse directamente a Él. En cuarto lugar, rebajaban a Cristo. Esta es la razón principal por la cual Pablo enfatiza que Cristo es sobre todo. Este es el tema principal de Colosenses. Y por último, sobre el conocimiento secreto. Los falsos maestros fueron como los gnósticos.
Este nombre está basado en la palabra griega que significa conocimiento. Los maestros del gnosticismo proclamaban que tenían el conocimiento secreto necesario para la salvación. Pero Pablo dice que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y quien está en Cristo está completo en Él. Ahora Pablo muestra que la doctrina cristiana demanda una nueva manera de vivir. Pablo compara el cristianismo con despojarse del viejo hombre y vestirse del nuevo. Él dice que los creyentes tienen que deshacerse de las acciones malas que pertenecen a nuestra naturaleza carnal, despojarse del viejo hombre, que significa hacer a un lado los deseos pecaminosos, o sea, deshacernos del enojo, de la furia, la malicia, la difamación. Y Pablo advierte que la ira de Dios viene sobre aquellos que desobedecen, los que no se han despojado del viejo hombre. En contraste, Pablo insiste que los creyentes se revistan del nuevo hombre. Esto incluye compasión, amabilidad, humildad, mansedumbre y paciencia. Sobre todo esto añadimos la vestidura del amor, que trae el vínculo perfecto. Esta es la vestidura principal que debe llevar cada hijo de Dios, porque en esto se resume la ley y los profetas. En Colosenses, Pablo da enseñanzas especiales sobre las relaciones en la familia de Dios. Las enseñanzas de Pablo sobre la familia son: esposas, sujétense a sus esposos. Esposos, amen a sus esposas. Hijos, obedezcan a sus padres. Padres, no sean demasiado duros con sus hijos. Siervos, obedezcan a sus amos. Amos, traten con justicia a sus siervos. Cristo tiene que ser el centro de nuestras creencias. Él tiene que dirigir cómo vivimos y actuamos. Antes de finalizar con los saludos, Pablo los anima a perseverar en la oración. Pide oración para poder proclamar el Evangelio con claridad y los exhorta a ser sabios con los incrédulos, aprovechando bien todas las oportunidades que tienen para anunciarles las buenas nuevas de salvación. En Colosenses, Pablo afirma que todo lo que necesitamos para vivir la plenitud de la vida lo tenemos en Cristo. Hasta aquí, Panorama Bíblico 59, la carta a los Colosenses. No te olvides dejarnos un like, suscribirte si no lo has hecho y compartir esta enseñanza con alguien que desees bendecir. Mi nombre es Juan Pablo Rivadavia y me despido deseándote las más ricas bendiciones.